Buenos días, buenos días, buenos días. Me agarraron tomando café, pero está bien, porque todo hondureño le gusta el café, creo yo. Han de haber algunos que son extraños ahí que no le gusta, pero nosotros, quienes somos hispanos adentro y afuera, nos gusta el café. Y más el café de palo, rico desde la montaña. Bienvenidos aquí a lo que es Sin Límites Internacional y su segmento Viviendo Fiel. Soy Pastor Jeremiah, tu pastor en línea, el que le gusta el café calentito. ¿Sabe que estamos hoy en la clase 112 y vamos a cubrir Hechos 24, versículo 22 al 27? Y si tuviera que poner un título, sería Estando bien informado de este camino. Estando bien informado de este camino. Vamos a aprender hoy de que en los primeros 27, 28, 30 años de la fundación de la iglesia, desde el libro de Hechos capítulo 2, cuando se levantó Pablo a predicar el evangelio por primera vez y se añadieron 3,000 a la iglesia. ¿Cuál era el nombre de esta iglesia? Pues sabemos, como hemos dicho, de que hay muchos nombres en la Biblia. Hay una cantidad de nombres que se menciona en la Escritura, tales como Iglesia de Dios, Iglesia de Cristo, y hay otros, y hay otros. Pero por los primeros 30 años, digamos, 28, 30 años, se conocía la iglesia como el camino. Los judíos referían a este movimiento como los del camino, porque Jesús es el camino y la verdad, el camino que conduce al Padre. Pero ellos se referían a este movimiento dentro de la sinagoga, dentro del templo, y casa en casa se refería como los del camino. Acuérdese que entre la religión de los judíos había divisiones también, igual como nosotros tenemos denominaciones. Hubo, por decir, denominaciones, divisiones dentro de la religión de lo que es los judíos, los hebreos. Entre los más conocidos tenemos los fariseos y los saduceos, pero habían muchos más líderes se levantaban y formaban sus grupitos y se les ponían nombres. Entonces, cuando este movimiento de lo que es el evangelio fue predicado sobre Jesús, entonces este movimiento, la gente que se convirtieron a ser cristianos, dice la Biblia de que ellos se reunían en casa en casa, y quebraban pan, comían juntos. Pero también dice que se reunían en el templo, porque ellos eran judíos, y este cambio era un proceso, ¿no?, del tiempo. Entonces, lo que te quiero hacer saber es que se refería a ellos como el camino. Este es el nombre más puro que yo puedo hallar a lo que se refería a la iglesia en los primeros 30 años de su existencia. Así que la clase de ayer se llamaba Según el Camino. Y hablamos de que Pablo, en su defensa ante el gobernador Félix, se refería a sí mismo como alguien que seguía según el camino, las leyes de Dios y siguiendo a Cristo Jesús. O sea que él demostraba de que Jesús cumplió las leyes y los profetas y que el camino era lo que ahora él hacía o seguía según el camino, reconociendo que Jesús cumplió y ahora estamos cumpliendo no por ley, pero por voluntad propia, porque hemos sido cambiados. Cristo ha vencido la muerte. Cristo fue el sacrificio que cambió todo. Pero no quiere decir que nosotros no cumplimos los preceptos y los conceptos de Dios, de no matar, de no hurtar, de no codiciar. Todas estas leyes que eran leyes, ahora internamente nos nace a nosotros, si somos verdaderamente cristianos en el camino de Dios, nos nace querer vivir como vivió Jesús, querer vivir como agrada a Dios. Yo creo que Dios toma café, ¿verdad? ¿Será cierto que Dios tomaría café? Pues no sé, pero a veces el café lo siento como divino, aunque es terrenal, ¿no? Pero como crece ahí en la Sierra de Agalta, estoy pensando del café del hermano Arturo Colindres, que se llama Arturo's Coffee. Qué riqueza, hermano. Vamos a seguir adelante. Ahí le doy una promoción gratis al hermano porque es buena gente. Clase 112, Hechos 24, iniciando el versículo 22. Estando bien informado
de este camino, se llama el título. Versículo 22. Entonces Félix, oír estas cosas, estando bien informado de este camino, de ahí sacamos el título, Félix escuchó el argumento de Pablo y casi fue convencido. Y dice, entonces Félix, oída estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó, diciendo, cuando descendiere el tribuno, le decías, acabaré de conocer de vuestro asunto, de vuestro asunto. Él no quería que Pablo siguiera hablando más. ¿Por qué? Porque le estaba tocando el corazón. Estaba viendo que Pablo tenía razón, pero también tenía otro motivo muy fuerte, la cual es muy malo, pero la cual lo lleva mucha gente el día de hoy. Vamos a ver cuál es. Dice versículo 24. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Viene unos días después, cuando no está nadie, todo está más relax, calma. Llama a Pablo para oír lo que tiene que decir acerca de su fe en Jesucristo. Pero no lo hace solito. Lleva a su mujer, que se llama Drusila, su mujer. No sé si era su esposa, pero dice su mujer. Y dice que ella era judía y él era romano. Pero la llevó con él para esta audiencia, para oír a Pablo hablar acerca de la fe en Jesucristo. Versículo 25. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, porque cuando tenga oportunidad te llamaré. Se espantó. ¿Por qué se espantó? Porque estaba creyendo. Dios le estaba tocando el corazón. A lo mejor se le conmovía el corazón. Y se asustó, porque Pablo habló acerca de la justicia, dominio propio y del juicio que venía. Y se conmovió el corazón de este hombre. Y no sabía qué estaba pasando. Y era un hombre de autoridad. Y estaba creyendo. Y era romano, gobernador de este terreno, esta tierra. Se le conmovía el corazón. Y lo único que podía hacer era pararle a Pablo y decirle, mira, vete. Cuando tengo otra oportunidad, te voy a llamar otra vez. Versículo 26. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase. Este era el otro motivo que tenía este hombre. Casi le dije otra cosa, disculpe, pero este hombre quería dinero, quería lana, quería billete. Mucha gente viene a escuchar el evangelio, pero tienen otro motivo. No tienen motivos puras, motivos claras. Ellos no vienen para conocer de Dios. Vienen porque tienen motivación del dinero. Quieren saber cómo hacer un billete. Hay gente así hoy en la iglesia que vienen y escuchan. Vienen los domingos, los miércoles, los viernes. Y ponen esta máscara de cristianismo. ¿Por qué? Porque tal vez quieren abrir un negocio y quieren que le compren todos los hermanos sus productos. Así que el motivo es muy, muy importante. Muy importante cuando hablamos del camino, del evangelio, de seguir a Jesús. Nuestra motivación tiene que ser claro y puro. Nosotros seguimos a Cristo Jesús porque Él murió por nosotros. Él es el mejor amigo que uno puede tener. No hay otro motivo para seguir a Jesús, solamente el amor, el agradecimiento de que estábamos perdidos, errantes, íbamos al infierno. Pero vino Jesús, enviado por Dios, y vivió la vida perfecta aquí. Y regaló a nosotros lo que es la salvación. Pero nos toca a nosotros recibirlo. Pero con motivación pura, no para lo que es dinero, billete. Versículo 26, vamos a continuar. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero, para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. O sea, fingía, pretendía, llamaba a Pablo como para hacerle sentir importante, para hacerle sentir que le estaba escuchando, para hacerle sentir que tenía la oreja del gobernador. ¿Qué es lo que quería? Billete quería, billete. Lo mandó a traer muchas veces esperándole que Pablo le pagara. También mandó a que él pudo tener visitas de gente, de sus hermanos de la iglesia, que le podían traer cosas. ¿Y qué quería Félix?
billete. Dice versículo 27 para terminar. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo. Y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. No tenía motivo para tenerle preso a Pablo. La verdad es que Pablo había comprobado tu caso. Pero este Félix, como era medio maleante, político con otras motivaciones del dinero, le tuvo ahí 2 años cuando él estaba reinando como gobernador porque quería billete. Y como Pablo no le pagaba billete, cuando vino su sucesor, Porcio Festo, Félix le dejó encargado a Pablo para alegrar a los judíos y también porque Pablo no le pagaba el billete. Mira cómo es de malo este hombre. Los judíos quedaron felices porque Pablo estaba encarcelado, pero nosotros sabemos también de que Pablo en la cárcel escribía muchas cartas a los del camino de la iglesia, arreglando muchas cosas, poniendo en orden muchas cosas. Estas cartas las tenemos hoy. 1 Corintios, 2 Corintios, Efesios, Filipenses, Colosenses. Todas estas cartas son cartas escritas desde la cárcel. Así que si Pablo no hubiera estado en la cárcel, de repente no hubiera tenido tiempo para escribir estas cartas. Y nosotros no tuviéramos estas cartas en nuestra Biblia. Así que a veces pasan las cosas en la vida y nosotros miramos que son injustos, que no son correctos. Y es cierto. Pero tenemos que tener un vistazo más amplio y saber de que Dios obra todo para nuestro bien. Aunque Pablo estuvo encarcelado. Alguien puede decir, pues es ladrón, entonces es malo porque está encarcelado. No le vamos a hablar a Pablo porque le metieron ahí, ha de ser por algo. Y Pablo inocente. Pablo estaba preso porque Félix quería pisto y porque los romanos querían pisto y porque los hebreos estaban celosos de que él hablaba del camino de Jesús. Entonces, por este motivo estaba preso. Pero Dios utilizó este tiempo que estaba preso para que nosotros tuviéramos hoy muchas cartas escritas a las iglesias, las cuales nos dan instrucciones hoy mediante el Espíritu Santo. ¿Cómo podemos aplicar eso? Pues mira, si estás en una situación dura, sientes que esta situación es injusta, pero crees en Dios y estás sirviendo a Dios, no ves cómo vas a escapar. Imagínese Pablo, día tras día en la cárcel, día tras día, noche tras noche, con ratas, con prisioneros, Nosotros podemos imaginar nuestros cárceles de hoy, pero no es así. Yo fui a una cárcel una vez donde metieron un gringo y me pidieron a mí ver si lo podía atacar. Sus familiares me contrataron a mí ir a ver si lo podía atacar. Y yo fui a ver a este hombre en la cárcel. Y era un solo cuarto. Y el piso venía para abajo así. Y corría agua abajo. Y en este cuartito había como 30 hombres. No había luz, no había baño. Hacían sus necesidades ahí abajo. Pero como el piso era inclinado así, no había cómo dormir. Y la gente dormía y caía abajo. Imagínense. De eso estamos hablando. Condiciones muy, muy duras. Y esto lo pasó Pablo en su servicio a Jesús. Bien le dijo Jesús desde el principio: te voy a mostrar cuánto vas a sufrir por mi nombre. ¿Por qué? Porque había matado a muchos cristianos. Y Jesús quería que él fuese su siervo. Pero también hay justicia, hermano, hay justicia. Pero Dios utilizó todo eso para nuestro bien. Así que si estás en una condición dura, una condición que no mire cómo vas a escapar, y es una condición injusta, tenga fe de que Dios lo va a utilizar para hacer cosas grandes, para tu bien y para el bien de mucha gente. Y no pagas mordida. Oiga, no pagas la mordida. Pablo no pagó. Bueno, esta ha sido tu palabra para hoy. Ojalá que seas súper mega bendecido.